El mensaje de hoy se titula o se llama La culpa es un plato que se come frío. La culpa es un plato que se come frío. Mira al que tienes al lado y dile, la culpa es un plato que se come frío. De pronto nosotros hemos escuchado la venganza es un plato que se sirve, que se come frío, pero la venganza es algo que se usa para dañar a los demás. La venganza es algo que usamos para herir a los demás. La venganza es algo que se planea. La venganza es algo que se piensa en lo profundo del corazón. La venganza es algo que se lleva en las profundidades del alma que está adolorida, en las profundidades del alma que está herida, que se encuentra maltratada, que se encuentra angustiada. Esa es la venganza. Pero hoy no vamos a hablar de venganza, hoy vamos a hablar de la culpa, porque la culpa es casi igual de destructiva que la venganza. La culpa es igual de dañina para el ser humano que la venganza. Y para poder entrar en la palabra de hoy, en el mensaje que Dios nos ha enviado, yo entraba a pensar y entraba a recordar que hace un par de años se volvió aquí en Bucaramanga, en el centro de la ciudad, muy popular en las calles del centro de esta ciudad. Un libro se volvió muy popular. Y en la ciudad o en esa parte de la ciudad, en el centro, solo se escuchaba que hablaban de ese libro. Incluso con los amigos o conocidos, uno escuchaba, oiga, ya leyó tal libro, ya leyó tal página, ya leyó tal historia. Era un libro, o es un libro porque aún se sigue vendiendo, es un libro lleno de anécdotas, es un libro lleno de historias. Yo creo que allí en los que están en otra ciudad, aquí en Colombia o en otro país, de pronto lo han visto a través de plataformas o lo han leído. Es un libro de anécdotas, un libro que a través del humor y a través de un lenguaje cotidiano logró despertar conciencia en la gente. Es un libro que logró despertar reflexión en algunos corazones, pero sobre todo es un libro que logró sacar carcajadas de muchas personas. Y la gente se reía porque se veían reflejados en los comportamientos de algunos de los personajes de este libro. Era un libro lleno de anécdotas. Ya le voy a decir el título. Era un libro lleno de anécdotas. Y hay gente que decía, yo me parezco al personaje de esta historia. Mis actitudes y mis comportamientos son muy parecidos al personaje de esta historia. Y una de esas historias era la que le daba el título al libro. Y voy a tratar de contársela lo más corto posible para que usted no se me aburra con la historia, pero creo que no se va a aburrir. La historia trata de que unos empresarios de este país quisieron entrar en el mercado anglosajón, quisieron entrar en el mercado americano llevando billeteras, llevando bolsos, llevando cinturones para vender allá. Eran cinturones de piel, cinturones de cuero. Pero cuando empezaron a posicionar el mercado allá en Estados Unidos, se dieron cuenta que sus productos eran muy costosos y eran de muy baja calidad, es decir, no eran competitivos con el mercado americano. Entonces, los empresarios contrataron a un investigador, a una persona para que hiciera un sondeo y les ayudara a entender por qué no podían competir contra los productos americanos. Entonces, aquellos investigadores vinieron hasta Colombia, viajaron a esta hermosa tierra y empezaron a hablar con los fabricantes, con los que hacían los cinturones, con los que hacían las billeteras y les preguntaron, venga, ¿por qué es tan de baja calidad el cuero que ustedes venden o los productos que ustedes hacen? Entonces los fabricantes dijeron, no es culpa de nosotros. Ese
a nosotros las curtiembres son las que nos entregan el cuero de esa manera. O sea que es culpa de las curtiembres. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que ellas nos entregan. Entonces el investigador, esta persona, se fue hacia las curtiembres de la ciudad, las que surtían de cuero a los fabricantes. Entonces llegaron allá y le preguntaron a las curtiembres: venga, ¿por qué el cuero que ustedes venden es tan de mala calidad? Entonces los de las curtiembres, ¿qué hicieron? Le dijeron a ellos: el problema no es de nosotros, el problema es de los mataderos, que son los que nos envían el cuero a nosotros para curtirlo aquí, para ponerle el color, para hacerle el tratamiento. Y resulta que ellos nos envían un cuero dañado, porque a ellos lo que les importa es la carne, porque la carne es lo que les da plata. Pero no les interesa el cuero, por eso mandan cualquier tipo de cuero. Entonces, este hombre se va a hablar con los mataderos y empieza a hablar con el dueño del matadero y le dice: la culpa no es de nosotros. Lo que dice el fabricante es mentira. La culpa es de los dueños de las vacas. Porque ellos, por el miedo a que les roben las vacas, les colocan sellos por cualquier parte del cuerpo y hacen que el cuero se dañe. Entonces la culpa no es de nosotros, la culpa es de los dueños de las vacas, de los ganaderos. Entonces el hombre, cargado de paciencia, se va hasta el lugar donde están criando las vacas y habla con el ganadero y le hace la misma pregunta que le ha hecho a 3 y 4 personas anteriormente. Le dice: venga, hombre, ¿usted por qué entrega el cuero de las vacas dañado a los mataderos? Entonces, ante esta pregunta, el hombre le dice lo siguiente: la culpa no es mía, la culpa es de la vaca, porque es que las vacas son estúpidas. Las vacas son torpes, son tontas, porque la vaca siente que le pica el cuero y va y se refriega contra la cerca, contra el alambre de púas, y cuando se restriega contra el alambre de púas, se daña el cuero, se rompe el cuero. Entonces, el investigador envía su conclusión a los empresarios que quieren vender el cuero. Y la conclusión fue la siguiente: el producto colombiano no puede ser competitivo en Estados Unidos porque las vacas de Colombia son estúpidas. Esa fue la conclusión a la cual llegó el investigador. El libro se llama La culpa es de la vaca. No sé si usted lo ha leído, espero que sí. Si no, lo invito a que busque una versión digital y la pueda leer. Es un libro muy edificante, educativo, gracioso, pero que deja una enseñanza. Y La culpa es de la vaca es una reflexión acerca del comportamiento humano. La culpa es de la vaca es una reflexión de cómo nos comportamos los seres humanos. Es una reacción casi que espontánea para algunos. Hay muchos que cometen un error y cuando les preguntan: hey, tú hiciste eso, ¿cuál es la primera reacción de la persona? Yo no fui. Otro que estaba antes de mí fue el que lo hizo. Yo no me di cuenta, yo no vi esto, yo no fui el culpable. Y empezamos, como decía un jefe que yo tuve en un trabajo, empezamos con el fue que fue que. Fue que no me dijeron, fue que no me di cuenta, fue que yo no, fue que fue que aquello. Y eso es lo que ha motivado al hombre a descargar sus responsabilidades. Eso es lo que motiva al ser humano para no enfrentar las consecuencias de sus actos. Esquivar las consecuencias de los errores se ha convertido en un modelo de vida. Esquivar las consecuencias de los errores se ha convertido casi en un deporte para algunos. Muchos salen a marchar queriendo acabar con el feto. Ellos, los que marchan por el pro aborto, salen a marchar
porque quieren tener la orden de acabar con el feto, porque ellos no quisieron tomar la responsabilidad de tener sexo ilícito, sexo sin protección. Entonces la culpa no es mía, la culpa es del feto. La culpa es del hombre que no se cuidó, la culpa es de la mujer que no se cuidó. Porque los hombres cuando ven esto, lo primero que dicen, ¿para qué no se cuidó ella? Porque siempre tratamos de esquivar las consecuencias de nuestros actos. Tratamos de esquivar las consecuencias de nuestros comportamientos. Y pasa en todas las esferas de nuestra vida, pasa en todas las esferas de la vida cotidiana. Si usted lo puede creer ahí en casa, diga conmigo amén. Diga conmigo, en todas las áreas de la vida estamos buscando cómo escurrir el bulto. Estamos buscando cómo sacarle el cuerpo. Algunos parecen, de pronto los más jóvenes no se acuerdan, pero los que son contemporáneos de mi edad saben que hay una película que se llama Matrix. Y cuando le disparan al protagonista que se llama Neo, él esquiva las balas de una forma sobrenatural. Y así hay gente que esquiva las balas de la vida de una forma sobrenatural. ¿Por qué pasó esto? Yo no sé. ¿Por qué pasó aquello? Yo no sé. ¿Por qué te sucedió esto? Yo no sé. No es culpa mía, es culpa de mis padres. No es culpa mía, es culpa de mi esposa. No es culpa mía, es culpa de mi esposo. No es culpa mía, es culpa de mis hijos. Personas que han hecho de esto un deporte nacional, un deporte digno de estar en los Juegos Olímpicos o de tener una medalla al que más esquive las responsabilidades de la vida. Yo quiero que mires de pronto al que tienes al lado y le digas, ¿no será a ti el que le está hablando Dios en esta tarde? Porque si es a ti, bendecido eres. Si es Dios el que te está hablando, porque es Dios diciéndote, hay una oportunidad para cambiar, hay una oportunidad para dejar todo esto atrás. Pero este comportamiento del ser humano no es algo nuevo. No es que se inventó mi generación, ni la generación anterior, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos. No, esto no se lo inventaron ellos. Esto es tan viejo como la historia misma. Esto es tan viejo como la vida misma. Edén, 4 o 5 de la tarde. La Biblia describe esta escena como la hora en que el sol había bajado y el viento refrescaba el Edén. 4 o 5 de la tarde, el Señor camina por el huerto. El Señor está buscando a su parcero, a su amigo, a Adán. Adán sale, le contesta 2, 3 cosas, sale ya con un taparrabos marca Adán y Eva. Y el Señor le hace una pregunta. Ante la pregunta no es la primera, la pregunta es la segunda que el Señor le hace. Le dice, Adán, ¿por qué comiste del árbol del que no tenías que comer, cabezón? Y entonces, ¿cuál episodio de los 3 chiflados? Los que lo han visto saben lo que sucede a continuación. Como si fuera un episodio de los 3 chiflados, empieza Adán. Señor, la culpa no fue mía. Es cierto, yo me comí el fruto, la manzana, la pera, la guayaba, lo que haya sido. Yo me comí el fruto, pero la culpa no es mía, Señor. La culpa es de la mujer que me diste. Ahí está el primer niño de la historia. Esquivando la bala cual actor de Hollywood. Entonces la culpa le cae a la pobre Eva. Y Eva queda, pero yo no le puse un cuchillo en el cuello, yo no lo obligué a que se la comiera, yo le ofrecí y el cabezón ese se la comió. Pero Eva entonces, y Eva mira a su lado, habían 3 en esa historia. Adán, Eva y la serpiente. Al de la derecha, que era Adán, ya no le podía echar la culpa. Entonces Eva, ¿qué dice? La serpiente me engañó y comí. Y la pobre de la historia era la serpiente. Ella ya no tenía a quien echarle la culpa. Los dos la habían abandonado. Sus socios de travesía, sus socios de pecado la habían denunciado.
Y la serpiente es la que termina asumiendo la culpa. Y al igual que la historia o que la historia de la vaca, quien no puede defenderse o el último de la fila es quien se queda con la culpa. Y ojo que no estoy defendiendo a la serpiente, no estoy defendiendo al enemigo. Estoy hablando de todos los que antes de que han cometido el error, que han fallado, que han metido la pata, que han hecho lo que no tenían que hacer, tratan de salvarse dejando que la culpa le caiga al otro, dejando que la culpa toque al otro, dejando que el otro sea el que reciba el baldado de culpa. Y con esto solo quiero llevarlos al punto esencial del mensaje, al punto neurálgico de este mensaje. Hay personas que evaden la culpa y sus vidas siguen igual. Por eso uno se pregunta, ¿cómo este es capaz de engañar a su esposa y llegar a la noche a la casa a cenar con ella, a besar a sus hijos, a besar a su esposa y vivir como si nada? Como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo alguien es capaz de matar a otra persona y llegar al siguiente día a su trabajo como si nada? Como si nada hubiera sucedido. Duermen tranquilos, levantan las manos en la iglesia tranquilos después de haber hecho cosas aberrantes. Siguen con su vida normal, así ellos sean los culpables de la historia. Yo también me he preguntado eso, Señor, ¿cómo son o cómo llegan a ser de hipócritas? De señalar a los otros siendo ellos los culpables, de quitarse para que la culpa caiga en el otro. ¿Cómo pueden vivir así? Pero hoy no quiero hablar de ellos. Hoy quiero hablar de aquellos a los que les cae la culpa. Aquellos que toman la culpa y la atesoran como su modo de vida. Y desde entonces, desde que aceptan la culpa, desde que reciben la culpa, y desde ese entonces se comen el plato frío de la culpa. Porque la culpa es un plato que se come frío. Se come frío porque sientes que estás en medio de soledad, que te encuentras solo. Es frío porque las tinieblas empiezan a llenar tu corazón. Y cuando las tinieblas llenan tu corazón, sientes que has avanzado en lo más oscuro de tu vida. Es un plato que se come frío porque sientes que todos los demás están del lado acusador y que nadie está contigo. La culpa es un plato que se come frío, mi amado. Se come frío en soledad. Se come frío en tristeza, se come frío en angustia. Hablo a los corazones que vieron cómo se destruyó el matrimonio. Ese frío que sientes cuando miras tu cama vacía ahora porque ya no está la persona que te acompañaba y sientes culpa porque fuiste tú el causante, porque hiciste o dejaste de hacer cosas para que esa persona estuviera ahí. Hablo con aquellos que sienten que el frío de la culpa destruyó su hogar, destruyó su familia. Ese frío que se siente en el alma de aquel que dice: pude hacer algo más por mí, pude hacer algo más por mis hijos, pude hacer algo más por mi matrimonio, pude hacer algo más por esa empresa, pude hacer algo más por esa persona, pero no lo hice. Y ahora cenan cada día platos de culpa, platos en el frío, platos en la soledad, platos en la tristeza, platos en la desesperanza, porque la culpa es un plato que se come en soledad y se come frío. Muchos son especialistas y se han convertido en especialistas de colocar una careta en su alma, de colocar una careta en su corazón, ser feliz mientras están al lado de los otros, pero cuando llegan a la casa, el lugar, el rincón de la casa frío, oscuro, vacío y con un plato de culpa es lo que los espera cada día,
día, cada noche, cada vez que se encuentran solos. Y ese es el plato que mucha gente ha destinado a comerse en la vida. Y de pronto has dado un paso al costado. Has dejado de opinar porque siente que no eres competente por un error que cometiste. Has dejado de creer que puedes llegar alto porque un error que se cometió te marginó, te hizo a un lado y dejaste de soñar, dejaste de creer, dejaste de avanzar, dejaste de luchar y piensas y crees que personas como tú solo sirven para algo, para dañar, para perder, para destruir. No sé Dios a quién está hablando en esta tarde, pero sé que hay personas que me están escuchando que dicen sí. ¿Sabe una cosa, Hugo? Llevo días comiéndome ese plato de culpa por lo que estoy viviendo. Llevo días comiéndome ese plato de culpa por lo que hice, por lo que dejé de hacer. Porque ¿para qué me vuelvo a enamorar si solo causo heridas? ¿Para qué vuelvo a abrir una empresa si solo me rindo, solo sirvo para que las cosas se destruyan? ¿Para qué? Se acostumbran a perder y con ese pensamiento van sacrificando todo, incluso hasta la vida. Porque estando vivos pareciera que no existen, porque aún estando vivos pareciera que no tienen trascendencia en la vida y los años y la vida les están pasando por encima. Los años y la vida están pisoteando el orgullo, el honor, la fe, la esperanza, porque se acostumbraron a comerse ese plato frío de la culpa. Porque la culpa es un plato que se come frío y va enfriando el alma. Va enfriando el espíritu, va apagando la llama que Dios ha puesto en ti. El Señor Jesucristo va caminando de Galilea a Judea. Tiene que transitar por ese sector. Eran las 12 del mediodía. La Biblia lo describe como la hora sexta del día, la hora en la que hacía más calor. Y la Biblia dice que Jesús tenía que pasar por ahí. Entonces Jesús está sentado al lado de un pozo. Y cuando Jesús está ahí en ese pozo, aparece a esa hora, a las 12 del día, aparece una mujer de la ciudad. Aparece una mujer samaritana. Para los que de pronto no entienden o no hemos comprendido la diferencia o las diferencias que habían entre los judíos y los samaritanos, se odiaban. Se odiaban porque los judíos decían que los samaritanos eran unos vendidos. Aunque eran familia, los odiaban. No era que estuvieran separados por ideologías o por pensamientos, eran casi que iguales en sus pensamientos, pero se odiaban porque los samaritanos en algún momento hicieron alianza con otro pueblo. Entonces los judíos los veían con malos ojos. Y Jesús estaba en una ciudad en donde no era bien recibido. Jesús estaba en una ciudad en donde no querían a los judíos. Y en ese instante de la historia aparece esta mujer samaritana. 12 del día, una hora en la que no era común que las mujeres estuvieran sacando agua. Cuando tú lees ciertos escritos dicen que esa hora es una de las horas de más sol y de más calor en la región. Entonces podemos deducir que la mujer salía a esa hora porque quería estar sola. La mujer salía a esta hora porque no quería que nadie la viera, porque no quería que nadie la juzgara, porque no quería que nadie la señalara. Era una mujer que se había acostumbrado a los vituperios de la vida. Era una mujer que se había acostumbrado a perder. Era una mujer que se había acostumbrado a caminar sola. Era una mujer que se había acostumbrado a comerse el plato frío de la culpa porque su vida no era un dechado de virtudes.
Su vida tenía más equivocaciones que aciertos. Su vida tenía más culpa que cualquier otra cosa. Mediodía no era la hora de sacar agua. Entonces ella se acerca al maestro y Jesús le dice: del agua que yo tengo, del agua que yo te voy a dar, te va a saciar la sed. Y ella se queda mirando al maestro, no sabe quién es él. Solo sabe que es judío por su vestimenta. Sabe que es judío por su forma de hablar. Entonces ella se queda mirándolo y le dice: ¿y de dónde me vas a dar agua si no te veo tu cántaro, no veo tu olla, no veo tu vaso? ¿Cómo vas a sacar el agua de allí? Y él le dice: el agua que yo te doy no es la física, es una espiritual que te va a calmar la sed que tienes en tu vida, que te va a arrancar la culpa que llevas en tu corazón. Entonces ella dice: tú no sabes quién soy yo. Y él le dice: claro que sí, ve y llama a tu marido. Y ella dice: no tengo marido. Y Jesús le responde: bien has dicho, porque este con el que vives no es tu marido, porque has tenido 5, hija mía. Has cambiado más de esposo que de calcetines. Has cambiado más de esposo que de vestuario, hija mía. Tienes el dejar maridos por deporte. Te has ido acostando con el uno y con el otro, pero Jesús no se lo dice delante de nadie. No hay nadie a su alrededor para que la juzgue. No hay nadie a su alrededor para que la señale. Jesús se lo dice porque le quiere hacer entender que así yo conozca tu pasado, así yo conozca quién eres, así yo conozca qué has hecho, en cuál ratonera o en cuál posilga te has revolcado. Yo te conozco y sé cuál es tu vida, pero aún así te quiero a mi lado, le dice el Señor. Tengo una oportunidad para ti. La culpa por tu pasado te ha tenido apartada. La culpa por tu pasado te ha hecho sentir sin valor. La culpa por tu pasado te ha hecho creer que tu presente está destruido y que tu futuro no existe. Eso es lo que el maestro le dice con 2 o 3 frases que relata la historia. Y hay gente en esta hora, en este día, que se acostumbró a que la culpa fuera su almuerzo, a que la culpa fuera su desayuno, a que la culpa fuera su comida. Esta mujer llevaba tiempo ocultándose de la gente, ocultándose de la sociedad, ocultándose de las oportunidades, ocultándose de todo aquello que le quisiera hacer a ella cambiar o avanzar, porque ella decía: no, 5 maridos, la gente me dice adúltera; 5 maridos, la gente me dice fornicaria; 5 maridos, la gente me dice ramera, me dice prostituta; 5 maridos. La Biblia no habla de por qué ella había dejado a sus 5 maridos. La Biblia no nombra en ningún momento que le hubiera sido infiel al uno o al otro. 5 hombres habían pasado por su vida y el sexto era el que ella tenía en ese momento. No sé qué estaba pasando en la vida de esta mujer. Tal vez estaba formando un equipo de micro, de voleibol, no sé. Pero ella tenía 5 varones en su cuenta. Le faltan los cambios, dicen acá. 5 hombres ya habían pasado por su vida. 6 con el que estaba de turno. Pero al maestro eso era lo que menos le importaba. Porque el maestro no estaba buscando la culpabilidad en ella. El maestro no estaba buscando de quién era la culpa. Si del fabricante, si del ganadero, si de la vaca. Al maestro no le importaba de quién era la culpa. El maestro había determinado que su vida iba a tener un giro. Y yo creo que el maestro ha determinado que tu vida a partir de hoy tiene que dar un giro de 180
180 grados. Tienes que empezar a caminar en otra dirección. Tienes que empezar a caminar en otro rumbo. Tal vez la has equivocado 5, 6, 7 veces como esta mujer. Tal vez te has equivocado 4, tal vez te has equivocado 2 veces, tal vez te has equivocado 1000 veces, pero eso no importa en esta hora. Lo que importa es que el maestro conoce tu pasado, el maestro sabe quién eres, pero el maestro te dice: vengo a darte el agua de vida que yo tengo, vengo a darte la oportunidad que necesitas, vengo a quitarte el plato de la culpa para que dejes de comer ahí y empieces a recibir el pan que yo tengo para entregarte, para que empieces a recibir la bendición que yo tengo para tu vida, porque a partir de hoy la culpa no será el plato frío que comes cada día, la culpa no será el plato frío que comes en cada cumpleaños, la culpa no será el plato frío que comes cada 31 de diciembre, la culpa no será el plato frío que comes cada vez que te acuerdas de ese aniversario que se perdió, de ese matrimonio que se fue, de esa oportunidad que ya no está. Y Jesús le hace una pregunta a ella. Le dice: ¿tú sabes quién soy yo? Y en el libro de Juan, capítulo 4, versos 25 y verso 26, ella le dice lo siguiente: sé que viene el Mesías, aquel al que llaman el Cristo, respondió la mujer, y cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. En el verso 26, Jesús le responde: ese soy yo, el que habla contigo. Y en ese mismo instante, ella se da cuenta: claro, por eso es que Él conoce mi pasado. Él me va a explicar por qué he sido el trapo sucio de 5 hombres. Él me va a ayudar a entender por qué he sido el trapo sucio de una ciudad. ¿Por qué tengo que estar recogiendo agua al mediodía? ¿Por qué las cosas no van como tienen que ir o como yo creo que deberían ir? Porque cuando Él venga, ella creía y lo sabía, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y empiezan a nacer en ella una cantidad de interrogantes, empiezan a nacer en ella una cantidad de preguntas. Pero a mí lo que me llama la atención es que en el verso 4 de este capítulo, del capítulo 4, dice: como tenía, diga conmigo, Él tenía que pasar por Samaria. El verso dice: como tenía que pasar por Samaria. Él tenía que pasar por ese lugar. Y cuando tú lees historia o mira la geografía del lugar, el camino rodeando a Samaria era el doble de largo. Cuando desde Galilea a Jerusalén habían en vía directa solo 3 días, Jesús quiso evitar ese viaje corto, porque llegar por Samaria le representaba a Él más tiempo. En primer lugar, le representaba el odio visceral de la gente. Pero Él dijo en el verso 4, tenía que pasar por ahí, tenía que encontrar a esa mujer. En la Biblia no se expresa la razón por qué Jesús y sus discípulos tenían que ir, pero tal vez los discípulos no sabían, porque este texto inicia diciendo: el maestro estaba ahí, los discípulos estaban buscando qué comer. La Biblia no dice por qué Él se paró en ese pozo, la Biblia no dice por qué Él decidió estar en Samaria. Juan en el libro solamente dice: Él tenía que pasar por ahí. Pero cuando yo entiendo la voz de mi Señor, cuando yo veo el comportamiento de mi Jesús, yo puedo decir que Jesús tenía que pasar por ahí, porque espiritualmente, en la agenda de Dios, una cita estaba pactada a las 12 del mediodía con una mujer que no podía más con la culpa. Y yo creo que hoy, 11 de octubre del 2020, Dios ha organizado en su agenda espiritual una cita con aquel, contigo, que dice: Hugo, que dice Dios, que dice: Señor, hoy no puedo más con la culpa. Llevo años de comer ese plato frío.
y quiero que se termine. Años de llanto y señalamiento tenían que ser borrados del corazón y de la vida de esta mujer. Y cuando termina esta conversación con Jesús, hay algo maravilloso. Ella tenía 1000 porqués en el corazón. Ella tenía cientos de explicaciones que necesitaba que él se las diera. Pero cuando termina la conversación entre los dos, los porqués pasan a un segundo plano. Las explicaciones pasan a un segundo plano. Porque el plato de la culpa se va. Porque la culpa se borra de su corazón. Y ella entiende que las explicaciones lo único que harán es que la herida se ahonde. Que lo que importa es que tienes al maestro allí frente a ti, que tienes al maestro al lado y que él te está diciendo vamos para adelante. Él te está diciendo vas a salir de esta. Él te está diciendo no importa el pasado, lo que has vivido, los 5, los 6 maridos, los pecados. No importa la pornografía que has consumido, no importa el alcohol que has ingerido, no importa las drogas que han llenado tu alma, no importa el pecado que te está agobiando. Lo que importa es lo que pase de ahora en adelante. Las explicaciones tal vez te las iré dando con el tiempo, pero ahora alégrate porque yo te he encontrado. Yo he venido, me senté a esperar a las 12 del día que tú llegaras para decirte que yo no te señalo ni te juzgo como los otros, porque conozco tu pasado, conozco tu pecado y no me importa, porque así como estás, así yo te amo. Cuando termina esta conversación hay libertad en su corazón. Cuando termina esta conversación hay pan de amor y no un plato frío de la culpa. Y ella inmediatamente sale a contarle al mundo, sale a gritar por las plazas, sale a decirle a todos aquellos de los cuales ella se escondía, sale, se olvida del señalamiento, se olvida del juicio, se olvida de lo que hablan y sale a gritar, ese hombre que está allá en el pozo, ese tal Jesús, ese tal judío que ha venido al pozo, él conoce mi pasado y me dijo quién yo era y no me ha juzgado, no me ha señalado antes, me ha dado pan de vida, me ha dado agua que sacia mi sed. Él es alguien especial. Hoy yo quiero decirte que ese Jesús un día me habló a mí, un día me habló a mi corazón y me dijo, no importa tu pasado, no importa quién eres, no importa qué has hecho, no importa de cuántas historias has sido la vaca, de cuántas historias has sido la culpa que han contado de ti. Yo conozco tu pasado y no me importa. Lo que me importa es lo que voy a hacer contigo de ahora en adelante. Hoy la culpa no era la comida de esa mujer. Hoy la culpa ya no era la carga de esa mujer. Hoy la culpa ya no es parte de ella. Hoy la culpa no es de la vaca. Y hay mucha gente que me está viendo que ha sentido que son la vaca de la historia. Pero hoy quiero decirte, tal vez no tienes al lado el pozo de Siquem. Tal vez no es la hora del mediodía, pero el maestro está allí en casa contigo y tiene algo grande para ti. Y lo más grande que Cristo te puede entregar siempre es el perdón de tus pecados y la gracia que te redime, la misericordia que te levanta. Y ese Dios de amor la rodea con su amor. Ese Dios de amor la rodea con perdón. Ese Dios de amor abraza a la adúltera. Ese Dios de amor abraza a la pecadora.
Y esa pecadora, esa adúltera, ese ladrón, ese vicioso, ese chismoso, ese envidioso, se convierte en un evangelista y empieza a decirle a todo el mundo: creo en él, porque sabiendo mi pasado, no le importó. Y hoy yo creo que hay evangelistas en cada casa, que hay evangelistas en cada lugar que me están observando y pueden decir: conociendo mi vida, solo le importó amarme, perdonarme y darme una nueva oportunidad. A él solo le importó eso. Juan 4:39 dice lo siguiente: después de que ella sale corriendo por las calles, quitándose la culpa del alma, la culpa del corazón y diciendo que Jesús era quien salvaba, dice el verso 39 de Juan capítulo 4: muchos samaritanos creen en Jesús. Así se llama este pedazo de la historia. Y el verso 39 dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. ¿Y cuáles eran sus palabras? Sus palabras no eran: el Dios de poder, el Dios de gloria. Sus palabras eran: me dijo que era una adúltera, pero me amó. Me dijo que había tenido 5 maridos, pero que no le importaba. Me dijo que había cometido tantas equivocaciones, pero no le importaba. Y por eso no me importa hoy estar frente a ustedes hablando de que Él es poderoso. Así, cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara. Ya no era Jesús el odiado, ya no era Jesús al que rechazaban. Verso 41 finaliza esta palabra diciendo: y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Y ese mismo Salvador, mis amados, ese Jesús que se encontró con la samaritana, hoy está en este lugar. La culpa es un plato que se come frío. Pero hoy ya no es tu alimento. Hoy ya no es tu alimento. Hoy tu alimento es el pan de vida que se llama Cristo. Hoy tu alimento es la presencia y la sangre de Cristo que te sostiene. Y por eso hoy estamos celebrando la cena del Señor. Y quiero que allí donde estás en casa, antes de orar, puedas cerrar, antes de bendecirlo en la cena, los elementos. Quiero que cierres tus ojos. Y tal vez llevas días, horas, meses, años. Tal vez llevas la vida entera cargando una culpa muy pesada en el alma, escondiéndote de los otros, escondiéndote de los demás, saliendo a los medios días para que nadie te vea, para que nadie te señale. Pero hoy allí quiero que cierres tus ojos y le digas a Dios: Señor, hoy sé que he venido a este maravilloso encuentro contigo. Sé que conoces mi pasado, conoces mi pecado, pero sé que aún así me amas, que tu sangre derramada en la cruz ha limpiado todos mis pecados. Y aunque yo he estado comiendo platos de culpa, hoy, Señor, abandono esa dieta. Señor, quiero cenar contigo en esta hora. Quiero comer del pan de vida y del vino de la bendición, la sangre preciosa que me salvó y que me rescató. Quiero que hagas algo en esta hora allí en casa, en el lugar donde estás, con tus ojos cerrados. Dile: Señor Jesús, llévate la culpa de mi corazón. Llévate la culpa por ese matrimonio.
Llévate la culpa por ese pecado, llévate la culpa por ese dolor, llévate la culpa por eso que no sirvió, por eso que no funcionó, por eso que no avanzó. Llévate la culpa, Dios. Porque ya no hay más platos de culpa para mí. En este día la entrego en el nombre de Jesús. Ese maestro que estaba con esa mujer adúltera, con esa mujer de 5 esposos, y el sexto con el que andaba no era su esposo. Ese Jesús que se encontró con ella está hoy con nosotros. Y por eso bendecimos el pan, que tipifica el cuerpo golpeado y maltratado en la cruz de ese Jesús que un día se encontró con la samaritana y hoy se encuentra contigo. Bendecimos este elemento en el nombre de Jesús. Bendecimos este jugo de uva, el que tengas ahí en casa, el de mora, lo que hayas hecho, lo que hayas traído, levántalo en esta hora y dile: Señor, bendecimos este jugo, Señor, que tipifica la sangre que derramaste en ese pedazo de madera para salvarme, para restaurarme, para cambiar, para que mis pecados fueran borrados, Señor. Bendecimos este jugo, creyendo, Señor, que así como la sangre rodó por ese madero, bendiciendo la tierra ese día y estremeciéndola, hoy, Señor, bendice nuestras vidas y estremece nuestro ser. Si ya entregaste a cada persona, yo quiero que allí en casa donde estás puedas entregar el pedazo de pan a cada uno de los asistentes. Puedas entregar el pedazo de pan a cada una de las personas que se encuentran allí en tu casa, que van a compartir la cena contigo. Y puedas decirle a Dios en esta hora, puedas decirle: Jesús, puedas decirle: Señor, nos hemos reunido para compartir esta cena. Nos hemos reunido en familia para conocer a ese Jesús, al Jesús de la mujer samaritana, al Jesús de la salvación, al Jesús de la restauración. Y allí donde estás en casa, si ya todos tienen el pan a la mano, yo te invito a que lo puedan levantar todos allí donde están. Inclinar su rostro. La palabra dice que solo hay una forma de beber o de tomar la Santa Cena indignamente, y es si tu corazón tiene algo en contra de alguien. Y hoy hay personas que tienen algo en contra de ellos mismos. Esa es la única manera que la Biblia detalla que la bebas indignamente. Y quiero que allí con el pan en tu mano derecha, tu pan así levantado y con tus ojos cerrados, si sientes que hay algo en contra de alguien, si sientes que hay algo en contra tuya, dile: hoy entrego esta culpa, la culpa por esto, por aquello que te ha gobernado un tiempo. La entrego en tus manos, Señor Jesús, porque sé que tú tienes algo para mí. Y ahora que comamos de este pan, Señor Jesús, recordamos, Padre bueno, el sacrificio hecho en el camino al Calvario, el sacrificio hecho cuando la cruz pesada era arrastrada por tu cuerpo. Señor, comemos de este pan creyendo que ese cuerpo maltratado resucitó y fue glorificado, porque en eso creemos y en eso avanzamos. Coman del pan. Y mientras usted está allí diciéndole al Señor: gracias por ese sacrificio, gracias por cada cosa que hiciste por mí, el Señor te va liberando de la culpa. El Señor te va liberando de ese sentimiento. Copas, tomas
el vaso y le dices a Dios: Señor Jesús, este vaso tipifica la sangre derramada en el Calvario, la sangre que me liberta, la sangre que me levanta, la sangre que me limpia. Y si hoy mis vestidos espirituales, mi alma, están manchadas de culpa, esta sangre, este vino, Señor, hoy nos limpia. Hoy, Señor, a través de esta ceremonia, de esta reunión, creemos que esa sangre derramada en el Calvario sigue limpiando nuestras vidas y limpiando nuestros corazones. Beban de la copa. Ahora inclina tu rostro un momento y dile al Señor, dile: gracias, Papá Dios. Gracias, Señor, porque a través de la sangre y del pan de vida que eres tú, he recibido redención de mis pecados. He recibido liberación de mi alma. He recibido transformación de mi espíritu. Y toda culpa que había en mi vida, toda culpa que me hacía salir al mediodía con la cabeza agachada, o que no me permitía mostrarme al mundo como yo era, hoy, Señor, es borrada en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Si me estás viendo por primera vez allí, o estás apartado de Dios y quieres hoy conectarte con Él, yo te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo. Dile: Señor Jesús, a partir de hoy quiero que seas mi compañero de vida, que seas el Salvador de mi alma, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que borres todos mis pecados y que me ayudes a permanecer siempre contigo. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Estamos contentos en esta hora porque Dios es maravilloso, porque Dios es glorioso. No sé quién pueda gritar ahí en casa amén, quién pueda decir: yo creo que Dios ha tocado mi vida, yo creo que Dios ha tocado mi corazón, yo creo que Dios ha tocado mi espíritu y la culpa ya no hace parte de nuestra vida. La culpa, esos platos fríos de culpa, no se vuelven a comer en esta casa. Mira 2, 3 personas que tengas allí a tu alrededor y diles: la culpa ya no hace parte del menú, la culpa ya no hace parte del alimento de esta familia. Todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido, todas las heridas, los errores, las situaciones, todo hace parte. A partir de hoy, en el nombre de Jesús, bendigo tu día, bendigo tu semana, tu lunes, tu martes, tu miércoles. Que Dios sea trayendo bendición en tu jueves, en tu viernes. Que el sábado la mano poderosa de Dios te bendiga y el domingo podamos adorar su nombre y bendecir su poderío y todas las grandezas que Dios tiene para nosotros. Feliz y bendecido día, que Dios sea guardándote, que Dios sea trayendo muchas bendiciones para ti. Recuerda, nos vemos el miércoles a las 6 de la mañana en el devocional. Que Dios te bendiga a todos. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por compartir la transmisión. Muchas gracias por llevar este mensaje de bendición a muchos lugares. Que Dios te bendiga.